Los grupos indígenas y los procesos sociales en la región del Bajío en Guanajuato. Esta introducción, bueno, pues es del libro de Ricardo Contreras Soto y de Diana Caldera González. Es importante saber quiénes son los grupos indígenas, qué papel ha jugado con nosotros, son parte de nosotros, no son parte de nosotros, los hemos excluido, renegado, denegado, olvidado, repudiado, o es importante saber qué es lo que sucede con con los grupos, los distintos grupos indígenas. Los datos oficiales, las 10 lenguas principales en México, las más habladas, es el náhuatl en primer lugar, y puede ser comprensible por la influencia que tuvo el imperio azteca. Posteriormente el maya, y diría una razón análoga, y luego el celtal es en tercer lugar. En cuarto lugar el mixteco, en quinto lugar el tzotzil, en sexto lugar el zapoteco, en séptimo lugar el otomí, en octavo lugar el totonaco, en noveno lugar el chol y en décimo lugar el mazateco. Ahí existen 68 lenguas indígenas en México y hay 11 familias lingüísticas de las cuales se derivan todos ellos. Y existen 364 variantes de cada uno de estas lenguas. En el 2010 se hizo un estudio en Guanajuato y los municipios que tienen mayor población indígena eran Artarjea, Tierra Blanca, San José Iturbide, Doctor Mora, Caral del Progreso, Guanímaro, Juventino Rosas, Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz. Y Celaya aparece con una población, Tarimoro, Acámbaro, Yuriria, Pénjamo, Romita, Silao, San Francisco del Rincón. Esto lo retomamos del Censo de Población y Vivienda, y bueno, yo propiamente lo retomé de mi amigo Daniel Vega, compañero de la universidad que trabajó y presentó esta distribución de población. En 2020 se habla de la presencia de 13 grupos indígenas en 13 municipios, y nuevamente Artajea, Hichus, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, ya como Fort, Villagrán, Valle de Santiago, Salvatierra, Tierra Blanca y Santa Catarina principalmente. Sin embargo, también Guanajuato tiene reconocido que hay 67,000 indígenas originarios por el gobierno. Entonces, en la Paseo del Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Hichú. Actualmente vi que la fuente sigue siendo 2010, estamos ya en el 2020 y la INEGI sigue manejando esta fuente para hablar de cuáles son los estados a nivel nacional, de acuerdo a estos datos oficiales, donde más grupos indígenas hay. Y bueno, pues hay 1,165,186 en Oaxaca. Le sigue Chiapas, es el de mayor población indígena, con 1,141,499. Después de Chiapas sigue Veracruz en tercer lugar con 644,559. Puebla con 601,680. Yucatán con 537,516. Guerrero 456,774. México 376,830, la Ciudad de México. Hidalgo 359,972. San Luis Potosí 248,196. Michoacán 136,608. Ciudad de México 122,411. Entonces hace rato hablé del Estado de México, una disculpa. 104,014.
Chihuahua, Campeche 91.094, Tabasco 60.526, Sonora 60.310, Jalisco 51.702, Nayarit 49.963, Baja California Norte, Baja California 41.005, Nuevo León 40.137, Morelos 31.388, Durango 30.894, Querétaro 29.585, Tlaxcala 27.653, Sinaloa 23.426, Tamaulipas 23.296, Guanajuato, según esto es 14.835. Entonces ahí no corresponden los números, porque mientras el INEGI nos dice que son 14.000, en otra fuente nos dicen que son 60, más arriba de 60.000, y en otra fuente nos dicen que son 30.000. Sí hay aquí un problema muy fuerte, y bueno, en lo que se resuelve sería interesante ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Baja California, realmente, Baja California Sur 10.661, Coahuila 6.105, Zacatecas 4.924, Colima 3.983, Aguascalientes 2.476. Los más bajos estados supuestamente de presencia indígena pues son Aguascalientes en primer lugar, Colima en segundo, Zacatecas en tercero, Coahuila el cuarto, el quinto Baja California y el sexto Guanajuato. Y eso, bueno, pues es importante la discusión, por ejemplo, en políticas públicas, si se debe o no atender a los grupos indígenas. Y yo recuerdo que hubo todo un debate cuando estábamos en desarrollo social del Estado, porque había gente que decía, bueno, pues es que los grupos originarios aquí son tres, los otomís, los chichimecas y bueno, los nahuas eran en ese entonces, pero no es un grupo originario, no está considerado como grupo originario en el Estado. Y entonces dice, bueno, pues el Estado tiene que proveer a estas gentes, que no son muchos, que son 14.835. Y no, lo que pasa es que estamos olvidando algo muy importante, que son los procesos de migración interna, algunos temporales, algunos definitivos. Bueno, nosotros nos lanzamos con todos los límites a la calle y nos costó trabajo hacer este levantamiento. Nosotros encontramos, de acuerdo a lo que levantamos, tres musgos, chichimecas Jonás, huachichiles 4, huastecos Otenec 3, huicholes 9, mayas 4, mazaguas 44, mazatecos 2, mexicas 1, mije 53, mixtecos 11, nahuas 67. Mexica y mixteco es probable que sean los mismos, que entonces serían 68. Otomí 166, Pame 5, Purépecha 54, Raramuri 4, Totonaco 8, Triqui 5, Setzal 1, Chimpese, que es hablé con David Gray y me hizo la observación, me dice, ¿sabes qué? Que Chimpese sí existió, y yo pensé que lo había transcrito mal por la grabación, y me dijo, sí, pero ya desde hace mucho tiempo no sabíamos de los Chimpese, y en este caso encontramos 4. También encontramos un quechua a nivel internacional. Entonces son 483 más el quechua, 484, y varía la población masculino y femenino. No me voy a centrar ahí, quizá al rato reflexione un poquito sobre el género y más cosas. Bueno, hay una cuestión que es la historia oral, y esa era, la verdad, era gran parte del propósito, sí era saber los movimientos migratorios, pero también ir rescatando, porque es imposible que vivamos y que no sepamos quiénes son,
y que no develemos, que no entendamos, que no retroalimentemos, que no les demos presencia y que tengamos una ausencia muy fuerte y muy grande, que estemos más preocupados por aprender inglés y esas cosas y no preocuparnos por los actores sociales que han construido México. Y luego me da mucha angustia, y voy a ser honesto, y también nos da, porque luego los datos de INEGI lo ves cada 10 años, cada año, y lo va bajando, va bajando. Entonces, yo no sé, o sea, si ha sido una política de genocidio, y lo que va mostrando aparentemente, bueno, se han mantenido ciertos grupos, pero lo que estamos viendo son cuestiones de genocidio y de verdad que tiene que ver desde la cultura hasta la economía, sobre todo. Y, y falta una política social coherente, consistente, vinculante, articuladora, no paternalista, no, sino que reconozcamos, que conozcamos los espacios. Bueno, sobre las temáticas de la historia oral, pues hubo gente que nos habló de Mesoamérica, no fueron la mayoría de los casos. Hubo gente que nos habló de la colonia, hubo gente más actual que nos habló de las actividades económicas que platicaban sobre sus abuelos. Algo muy interesante, nos dieron a entender varios grupos que las mujeres son depositarias del idioma. Vimos sobre las comunidades rurales, que Aguirre Beltrán eh, señalaba, ¿no? Como las tierras del refugio, la agricultura y la ganadería. Vimos casos de trueque, nos platicaron. Vimos muchos casos de migración, vimos bastantes casos de pobreza, vimos de dinámica comunitaria, ¿sí? Vimos elementos de artesanía en la historia oral, nos platicaron de algunas ciudades, nos platicaron algunos elementos otomís, tratando de mostrar un poquito y de develar un poquito la cultura, un poquito. Nos hablaron un poco de historia y de historia familiar más que todo. Vimos el conocimiento de algunas cosas y necesitamos la recuperación de los saberes. Vimos elementos de persistencia, pero también hemos visto una fragmentación social donde la desmemoria, el olvido y los individuos que se han fragmentado en el sistema capitalista, que trabajan más como mano de obra barata y que andan buscando la papa en la migración, pues eso fue lo que vimos. Y hicimos, bueno, pues esta síntesis para platicarles. Bueno, esto ya lo habíamos hecho. A nivel mundial hay sistemas de producción, hay un mercado laboral y hay estratificación, hay campos específicos de trabajo. Y nosotros encontramos las historias, algunas culturas laborales de los grupos indígenas, vimos trayectoria y movilidad social. Lo vimos no solamente individuales, también vimos familiares y grupales. Entonces, esto fue lo que vimos y que les vamos a exponer a continuación. Entonces, por ejemplo, los otomís no solamente vimos que vienen de Querétaro, sino que también vimos otomís que vienen de México, otomís de Tlaxcala, de Puebla, del Distrito Federal, de Guerrero, de Hidalgo, de Oaxaca, de Michoacán y de Guanajuato. Encontramos que lo que mueve a los grupos indígenas, a los otomís, es la pobreza y la búsqueda y la necesidad de satisfacer sus necesidades. Vimos 34 casos de fuerza de trabajo, encontramos también 5 casos de agricultura de temporal, vimos 20 casos de comercio, sí, están constituidos más como muchos como comerciantes a vender sus productos. Además, vimos motivos familiares, encontramos de arrastre, 16 casos. Es el caso donde llega alguien, se casa, pues se tiene que llevar a la esposa, entonces llega la esposa. Vimos 4 casos, vimos casos de muerte, 3 casos, por muerte de la migración y finalmente por motivos escolares, ¿no? Porque en las comunidades donde habitan o donde estaban habitando no había escuelas, entonces se vienen a León, a Celaya, a Irapuato, principalmente a estudiar. No es una muestra representativa, es una muestra indicativa, pero sí es importante que vayamos viendo y reflexionando los distintos motivos que encontramos
en nuestro libro. Por el otro lado encontramos a los purépechas. Entonces, con los purépechas hay una migración circular que también es estacional, es multisede, o sea, se va escalando en distintos lugares, pero regresa al mismo punto y continúas, y sobre todo son con los artesanos comerciantes, que son muebleros y textileros ambulantes. Los motivos de migración los encontramos de pobreza y necesidad, fueron 5 casos, es menos alto que, un poquito menos alto que los otomís, sobre fuerza de trabajo, 4 casos, sobre tierra de temporal, 2 casos, sí, sobre agricultura de temporal, 2 casos, porque la agricultura de temporal es cuando no llueve, pues se vienen a hacer otra actividad. Sobre comercio, 7 casos. Entre los motivos familiares están los de arrastre y los generales. Los motivos escolares son 2 casos y otros motivos como la inseguridad. Bueno, esto fue en el 2015, 14-15 levantamos esto, lo publicamos en el 16. Entonces yo pienso que no, como no hemos levantado actualmente, no dudo que haya más casos sobre la cuestión de inseguridad y sobre todo en Michoacán, en Guerrero y en estos estados. Sobre los amuzgos encontramos que hay una migración de destino circular, entonces va de Oaxaca a Celaya y luego de Celaya a Oaxaca regresan. Por otro lado, encontramos a los mazahuas. Los mazahuas encontramos 44 casos que son del Estado de México, principalmente 38 casos, un caso de Querétaro, uno de Michoacán. De las comunidades, municipios o estados donde provienen son Tula, Atlacomulco, 5, Michoacán, Distrito Federal, 2, San Agustín de Metepec, San Antonio Atlacomulco, Donato Guerra, Almoloya de Juárez, Santiago Acuazilapan y Tlajomulco. Entonces, estos son los mazahuas que encontramos de acuerdo a lo que... Los mijes es una comunidad que ya se ha venido instaurando, muy importante aquí en Celaya, en Querétaro y en algunos de los municipios intermedios, perdón, en Irapuato, en Celaya, principalmente. Los vimos en la Ciudad de México, también con las taquerías. Ellos son una red una cadena de taquerías muy interesante donde pues desde la comunidad van trabajando. En todos los estados donde proviene el mije, la mayoría son 50 casos de Oaxaca, uno del Estado de México, pero parece que viene de la misma comunidad, que es Mixtle, Tamazulapan, del Espíritu Santo, 8, Tamaculpa, Tapachula, Cuatro Palos, Sierras de Pares, Tabaculapa, Tamazula y Noche del Espíritu Santo. En cuanto a las causas que encontramos, fueron de pobreza y necesidad, como que vienen a vender su fuerza de trabajo, tierra de temporal. En los motivos familiares se encuentra el arrastre, pues, o sea, de que se traen a la esposa principalmente y por otros motivos 3. Bueno, no lo sacamos en porcentajes porque nos hizo la observación hace tiempo Daniel Vega y nos dijo, es que no es lo que sucede en realidad, bueno, lo presentamos como caso, pero yo creo que sí es muy indicativo, demasiado indicativo. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. De acuerdo a los distintos motivos de migración, encontramos motivos por fuerza de trabajo, 13 casos, motivos por comercio, 8 casos, motivos familiares, un caso, motivos por arrastre, 5 casos, motivos de necesidad o pobreza extrema, 3 casos, y otros motivos, un caso. Los nahuas vienen de Guerrero principalmente, después de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca. Y también de Michoacán, de Guanajuato. Es un grupo que está muy esparcido en toda la nación. Bueno, de acuerdo a los distintos motivos de migración, como los totonacos de Veracruz, encontramos motivos de trabajo y motivos de necesidad o de pobreza extrema. Recordemos que los gobiernos neoliberales han perjudicado mucho a los grupos indígenas. Y de acuerdo a los distintos motivos de migración, encontramos por fuerza, con el caso de los triquis, y por comercio y por motivos familiares. Y ya en una tabla que hicimos nosotros, encontramos
por fuerza de trabajo, es esta la primera, que es la que es mayor, que son, ya no son aquí grupos, sino son personas principalmente que van a buscar trabajo, como personas. Entonces, otomís, purépechas, chichimecas, guachichiles, amuzgos, chetumales, huastecos, mayas, mazaguas, mijes, nahuas, pamus, tarmuaras, tzetzales y zapotecos. Sobre las tiemblas de temporal, encontramos, fue como uno de los casos, encontramos que principalmente son otomís y purépechas, mazaguas, mijes. Y yo posteriormente encontré un zapoteca, pero bueno. Sobre la gente que anda haciendo comercio, pues indudablemente los otomís. En primer lugar, los nahuas que andan vendiendo también. Platiqué con una señora que andaba vendiendo hamacas y otras cosas textiles. Bueno, sobre arrastre, de que se los lleva a las esposas o a los hijos, se los lleva el papá. Generalmente, pues los otomís, los nahuas, los pames, los purépechas y los guachichiles y los amuzgos. De muerte, bueno, son pocos. Por motivos escolares, esto es importante, casi nadie lo toma en cuenta. Encontramos otomís y purépechas principalmente, o sea, se van por la proximidad, no son muy lejanos, vienen de Querétaro y vienen de Michoacán. Y los mayas y los mayas y los mazaguas y los mijes son bastante gente que, bueno, por motivos escolares, no, motivos de necesidad, bueno, ya dijimos, son es el segundo caso muy importante. ¿Qué se sucedió? Fíjense que está la División Internacional de Trabajo, la División Técnica, eso lo trabajamos con lo de migración. Entonces hay trayectorias históricas, hay culturas laborales, hay especializaciones a través de las culturas laborales. Recordemos que muchos de los grupos indígenas son artesanos textileros, artesanos en barro, artesanos en plata o en cobre. Hay relaciones sociales de producción, hay una inserción laboral, hay tradiciones de cultura laboral. Hay una capital cultural que se ha venido trabajando, hay bajos niveles de escolaridad, porque todavía no se desarrollan las escuelas indígenas como debe de ser. Hay una capacitación, una vinculación parcial o más o menos con la tecnología, y también hay casos de descualificación de trabajo en el mercado laboral. Hay agotamiento de recursos y posibilidades en las regiones, en las zonas de refugio, donde están a veces muy limitadas las cosas. Hay transiciones laborales, o sea, de que empiezan trabajando en una actividad y luego se especializan. De esto de transitar, me dijeron que algunos nahuas estaban trabajando en los tianguis y que estaban vendiendo artesanía, pero después empezaron a vender cosas eléctricas y creo que les fue mejor, aunque ellos no producían las cosas eléctricas, sino la distribuían y que supuestamente les fue mejor. Y es muy interesante, no puedo hacer una generalización, pero sí puedo hacer observaciones sobre estas transiciones laborales que hay entre los grupos indígenas. Y terminamos con un cuadro que a mí se me hace muy importante y que creo que puede decir, claro que con nuestra muestra pues tendríamos que ver, pero esto fue la suma de todos los grupos que encontramos indígenas en nuestra muestra y a qué se dedicaban. Entonces a mí me interesaba mapear y esto fue lo que hicimos. Hicimos un mapa de dónde están trabajando de acuerdo a la división étnica técnica de trabajo, tanto en la parte rural como en la parte urbana, los grupos indígenas. Del lado izquierdo hicimos, vamos a ver mayor capital económico, mayor capital, del lado derecho, perdón, el capital cultural, del mayor capital social, capital simbólico. Hacia abajo va a ser menor. Menor el capital cultural, menor el capital social, menor el capital simbólico. Y del lado izquierdo platicamos la estratificación y la vulnerabilidad y la exclusión, que no hay que dejarlas de ver. Entonces me voy del lado rural, que es muy importante. Entonces del lado rural, que es el eje de más o menos del cuadrante, bueno, no es cuadrante, hacia el lado izquierdo,
Entonces tenemos ciertos, veíamos, bueno, es que es variada las posturas, ¿no? Hay gente que tiene ciertos recursos, como el campesino maya que tenía su tierra, o el ganadero purépecha que tenía sus animalitos y se dedicaba al comercio de la ganadería. Por otro lado, encontramos agricultura y pesca del purépecha. Vimos también a campesinos y comerciantes otomís, entonces al trabajo comunitario del mixteco que se va dando y que vive de eso y que se apoyan en eso. Vimos al campesino comerciante purépecha, vimos al campesino por temporal del otomí, vamos bajando, al artesano de palma. No todos los artesanos tienen los mismos recursos ni la infraestructura, y vimos a gente campesina de Purépecha. Vimos a campesinos por temporal, Mazaguas, vimos a artesanos herreros purépechas, vimos a artesanos de alfarería purépechas, vimos a artesanos textiles mazaguas, vimos a artesanos comerciantes en huastecos, vimos jornaleros, ya el jornalero pues eso, es la gente que vende su fuerza de trabajo muy barata en el campo. Vimos al huachichil, vimos al el huachichil, muy interesante porque también es de la antigua República Chichimeca, ¿no? Vimos al jornalero chichimeca, vimos al artesano comerciante huachichil, vimos al ayudante del albañil purépecha, vimos al estibador, la gente que baja al cargador de purépecha. Entonces vemos una subordinación. También encontramos gente que está pidiendo limosna en aguas, a desempleados mayas, en la pepena agrícola, o sea, de los que van y levantan las cosas, otomís, y a los desempleados purépechas. Del lado urbano encontramos a lauderos, entonces que ya están instalados en algunos municipios, hacen guitarras, hacen violines, hacen instrumentos y tienen un saber artesanal muy interesante. Vimos también, no muy ajeno, a muebleros purépechas que tienen manera de estar trabajando los muebles y tengo entendido que les va bien, son los que tienen la migración circular en distintas escalas por distintos municipios. Están los emprendedores taqueros mijes, y está un investigador docente purépecha, no lo he visto, me gustaría volverlo a topar. Tenemos contadores privados otomís, tenemos profesionistas docentes, maestros, purépechas, y tenemos en la pedagógica, creo que fue donde estaba estudiando, venta de flores y plantas nahuas, vendedora establecida Mazagua, vendedores itinerantes, ya vamos bajando, empleada de caja de ahorro Nahua, misionera otomí, se fue por la parte religiosa, no sé si conserve su identidad o se pierda su identidad en esos procesos religiosos, técnicos de servicios, panadero PAME, comerciante otomí, comerciante mazatecos, obreros otomís. Vamos bajando, vendedores de productos eléctricos chichimeca, bueno, comerciante purépecha, albañil totonaco, empleado taquero otomí, o sea, no todos los otomís, digo, no todos los, no todos los otomís también han sido empleados, camionero otomí, artesiano y comerciante purépecha, empleado de taquero mije. Sí, no todos son dueños de los mijes, llegan a trabajar como trabajadores cuando llegan y se supone que cuando ahorran, pues ya pueden poner, no con un capital fuerte, pueden hacer una taquería. Trabajadora otomí, ayudante de albañil mixteco, trabajadora doméstica purépecha. Para abajo, mil usos otomí son los que están de viene, el bolero, acomodador de autos, viene también nahuas, desempleado otomí, pepeno urbano otomí, pedir limosna otomí, danzante purépecha y otro cuidador de auto huichol. Entonces, fíjense cómo están y cómo está la situación de pobreza extrema y cómo está la situación de capital cultural, ¿no? Los que todavía tienen mucho capital cultural pues son los lauderos, los campesinos mayas, los ganaderos, saben, el artesano, los artesanos, las mujeres textileras,
son los que tienen mayor conocimiento, que necesitamos recuperar bastante de los de los grupos indígenas. Bueno, pues esto es parte de lo que queremos compartir y de lo que encontramos en esta investigación realizada en el 2014-15 y publicada en el... Bueno, mi compañera Diana Caldera y su servidor les damos las gracias.